Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenido a Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enrique, César Guzmán, y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión, Canal 19, los que nos siguen también a través de las plataformas digitales Facebook Live, YouTube Live. Muchas gracias por la sintonía. Miren, hay que iniciar el programa. Voy a hacer un comentario y luego vamos a tener una entrevista con un joven dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Julio Peña, que estará con nosotros más adelante. Pero antes, yo quería hacer un comentario. Miren, hoy el senador por la provincia de La Altagracia, güey, Amable Aristica, dio, rompió su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana y pasó a apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader. Esto se da en una situación política en la que encabeza la preferencia electoral, eso no está en discusión. Amable es un zorro de la política, eh, además se le conoce como el último cacique que queda, ¿no? En términos provinciales, tiene su liderazgo en la provincia de Higüey. Lo que para muchos se preguntan, bueno, ¿qué significa este paso de Amable Aristi Castro a la candidatura de Luis Abinader? No fue un paso espontáneo, no fue un paso patriótico a un mes de la elección. Ese paso también tiene una connotación política de interés personal del propio Amable Aristi Castro. ¿Por qué? Porque anyway se está dando una situación. Ya hay 3 candidatos a senador. Está Robert de la Cruz, que es el candidato del gobierno, asistente del presidente Danilo Medina, que a propósito, no entiendo cómo la Junta Central Electoral ha aceptado, si es que ha aceptado esa candidatura, porque no he visto la renuncia de Robert de la Cruz. Si lo renunció, no la conozco, pero para mí todavía él es, ahorita le vamos a preguntar a Julio Peña, a lo mejor como están en la Junta juntos, pudiera Julio tal vez saber algún dato de esto, pero hasta donde yo sé, Robert de la Cruz sigue siendo viceministro del DNI, tiene una función en el DNI, de lo que escuchan llamadas, de lo que escuchan a la oposición, de lo que persiguen a la oposición. Y el DNI es una institución que no debería estar ligada a acto político. Entonces tenemos este candidato que hasta donde yo sé, repito, hasta donde yo sé, yo no he visto que él ha presentado una renuncia. Mire, yo renuncio a mi cargo de gobierno y voy a asumir esta candidatura, sino que la asumió y bueno, ya tenemos ahí el candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Y de ser cierto entonces lo que yo estoy diciendo, entonces tendremos que la Junta Central Electoral está apadrinando que un candidato no cumpla con lo que dice la ley, ¿no? Que debería estar alejado. El otro candidato es el doctor Sedano, que surge de un acuerdo de las coaliciones opositoras, PRM y Juntos Podemos, que está también el BIS y está la Fuerza del Pueblo. Sedano es una persona de Higüey cercana al leonelismo, es de Leonel y va en la boleta del PRM y varios partidos, entre lo que se incluye la Fuerza del Pueblo. Y está el tercer candidato a la senaduría, que es Amable Aristica, que en este caso iría por el Partido Liberal Reformista, es el partido de Amable. ¿Qué resulta? Bueno, Amable, que no es ningún tonto, hoy en la rueda de prensa dijo, bueno, yo soy el candidato del Partido Liberal Reformista, pero mi candidato presidencial es Luis Abinader. Entonces, ¿qué hace Amable con esas declaraciones? Y
pondrá anyway toda la valla. Bueno, que él intenta quitarle voto a Sedano, que ya se veía como un potencial senador por la provincia. Y Amable se aprovecha de esto, porque dice, el candidato de Sedano es Leonel, el mío es Luis. Entonces, Amable hace este anuncio en medio de esa situación política y consciente de una realidad política en la provincia de Iberá. Sin lugar a duda, yo pienso que cualquier comunicador que discuta la posición privilegiada de Luis está muy lejos de la verdad y está muy bien en el seno de la sociedad, y Amable se aprovecha de estas circunstancias. Yo no soy capaz de decir que él no suma. Ahora, yo sí puedo decir que el paso de Amable Aristica tiene un alto contenido de oportunismo político. Y es mi modo de verlo. Yo con este comentario quiero decir a los amigos del PRM, qué bueno sumar. En política hay que sumar, pero también hay que darse cuenta de cuando vienen gente, lo que vienen es aprovecharse de las circunstancias, aprovecharse del momentum político. Y eso hay que tenerlo claro en medio de esta situación. Miren, en otro tema, bueno, para no salirme de lo político, hoy también el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, juramentó como su director de campaña al alcalde de Santiago. Para mí, una demostración de que el candidato va mal, porque yo veía que quienes estaban dirigiendo la campaña de Gonzalo era casualmente dos santiagueros, bueno, un santiaguero. Estaba el antiguo fiscal Domínguez Brito, procurador, perdón, y estaba también que estaba en educación, Navarro, sí, que eran los que estaban dirigiendo esa campaña, pero ahora se la está pasando al actual alcalde. El actual alcalde es un leonelista confeso, un leonelista confeso, no ha negado nunca su leonelismo y además tiene el récord de ser de los alcaldes que ganaron en el PLD, uno de los alcaldes a los que más regidores se le está yendo para la fuerza del pueblo. Entonces, yo pienso que Gonzalo está poniendo la iglesia en manos de Lutero, está poniendo su campaña en manos equivocadas. Y si él piensa que el actual alcalde le va a sumar o le va a ayudar, no creo. La suerte de Gonzalo está muy, muy definida, y está de que no tiene ninguna posibilidad electoralmente de ganar las elecciones o de pasar a una segunda ronda. Esa es mi opinión. Y para ya terminar la parte de los comentarios y saliendo un poco de la parte política, miren, esta es una media isla rodeada de mar. Aquí usted se para en cualquier punto del país, en cualquier punto del país que usted se pare, usted se va a encontrar con un. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ayer yo estuve en la calle 9, porque me habían solicitado un camión de agua. Fui con un compañero y no pudimos conseguir el camión de agua porque, dicho por los mismos camioneros, estamos ocupados, estamos dando servicio a toda la capital, no hay agua, no hay agua en los barrios de la capital. Y me están llamando de la ciudad, del interior también, y me están diciendo lo mismo. Donde yo vivo, el servicio de agua acostumbrado es 2 días a la semana. Yo vivo en la zona universitaria. Nos dan los jueves y los domingos. No es posible que en este país todavía
estemos hablando de escasez de agua porque vino una sequía y una cosa, porque cada vez que aquí sale el sol y pica mucho, entonces se habla de que hay escasez de agua. No, hay una administración en términos hídricos que viene desde 2014 siendo deficiente y que no ha resuelto el problema del agua. Y que aquí nunca se le ha dado la prioridad política al agua, a un bien, señores, que está considerado dentro de los derechos fundamentales de los seres humanos. El acceder al agua, el tener agua, es un derecho fundamental al individuo, más porque los individuos estamos compuestos en un 80% de agua y necesitamos el agua, no solamente para tomar, sino también el agua para hacer nuestra vida cotidiana. Entonces, un gobierno que no se ha preocupado por resolver el problema del agua desde el 2004 hasta la fecha, no se han hecho inversiones significativas en cuanto al agua. Entonces, la falta de agua hoy en los hogares dominicanos tiene como responsable el gobierno del PLD, que no ha hecho nada por eso. Y que lo único que han hecho los funcionarios que están en esa dependencia es hacerse ricos, robarse el dinero de los pobres, robarse el dinero de la gente. Ustedes ven cuando nosotros decimos aquí que la corrupción acaba con el país. Hoy, los barrios de nuestra ciudad, los barrios de nuestra provincia, el país no tiene agua. Y aquí nadie ha abierto la boca para decir nada. Todo el mundo se ha quedado callado con un tema tan fundamental. ¿Cuántas represas se han construido en el gobierno del PLD? ¿Cuántas? ¿Cuántos acueductos se han construido? ¿Qué se ha hecho para que los ciudadanos tengan acceso al agua? Nada se ha hecho. Entonces, hablemos de propuestas. ¿Cuál usted ha visto aquí haciendo propuestas en ese sentido? Entonces, es una lástima, es una pena, es una vergüenza que los gobiernos de este país se hayan olvidado de la gente y se hayan olvidado de cosas tan fundamentales. Aquí no hay explicación, señores, para decir que en este país no hay agua. No tiene ningún tipo de explicación. El funcionario aquí que empieza a justificar por qué aquí no hay agua es un funcionario ladrón, es un bandido. El que se pare frente a una cámara a justificar la falta de agua en los hogares dominicanos es un delincuente. Y no hay otra palabra para definir al que diga eso. Vámonos, señores, a una pausa, una brevísima pausa, porque tenemos una entrevista muy interesante con un joven político y además delegado político del Partido Revolucionario Moderno frente a la Junta Central Electoral, y tenemos muchos temas que hablar con él, porque él es también comunicador y es una persona que desarrolla mucho los temas. Vamos a una pausa y retornamos en breve en Política Pública. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, informó este domingo que en sus recorridos por todo el país está recibiendo frecuentes denuncias de comerciantes y pequeños y medianos empresarios de que están recibiendo alzas en sus tarifas eléctricas, pese a que en gran parte del país las actividades productivas están paralizadas o semiparalizadas. Tenemos esas denuncias de todo el país que de manera inexplicable, en un momento en que ha bajado el petróleo y por lo tanto debería bajar la factura petrolera, pues entonces lo que ha subido la factura eléctrica. Eso tiene que ser explicado por la distribuidora, tiene que ser explicado
por la CDI, por el Ministerio también de Energía y Minas. Esperamos esa explicación porque eso está afectando el presupuesto de las familias dominicanas y de las pequeñas y medianas empresas que han tenido 2 meses cerrados y le mandan una factura mayor que si estuviera abierta. Entonces eso no se entiende. Hay que tener una explicación, que el gobierno dé una explicación en ese sentido. Abinader habló sobre los temas este domingo en la mañana al valorar la excelente acogida de su ruta solidaria ayer en las provincias de San Pedro de Macorís y La Altagracia, donde recorrió municipios y distritos municipales llevando mascarillas, guantes, pantallas de protección, material desinfectante e higiénico, alimentos y otros insumos entregados a la Iglesia Católica, evangélicos, centros médicos, como ayuda a la situación de la salud y la carencia que padecen las familias por el coronavirus. Este domingo Abinader hizo otro recorrido en la provincia del Ceibo, empezando por Miches, donde estuvo acompañado por el exalcalde del Distrito Nacional y es alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, el senador de la provincia Santiago Zorrilla y los coordinadores de la Ruta Solidaria, el pastor Dio Astacio, Aníbal Beliar, director de su avanzada civil y otros dirigentes nacionales y locales. El próximo 5 de julio, voten 5 a la Diputación por César Guzmán, un candidato del cambio que nos va a saber bien representar en el Congreso. Con la fuerza del pueblo y el león tirado, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner el país en las mejores manos. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner el país en las mejores manos. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner el país en las mejores manos. La mano de la experiencia, la que lo saben hacer, la que no van a inventar, son las manos de Lionel. Si queremos que el país vaya por rumbo correcto, llevaremos a Lionel. Lionel es quien sabe de todo. Después de este COVID, óigame mi hermano, vamos a poner el país en las mejores manos. Trabajando, apoyando a la juventud, de tipo bueno, Con la capacidad no se juega. Leonel Fernández, presidente. Luis Abinader aseguró que el voto de la diáspora dominicana no está en discusión. Para los abogados y expertos constitucionalistas se puede también realizar el voto por correo. Y ustedes saben que la institución, la gente tiene que conocer que no es el correo que tradicionalmente conocen aquí. Que el correo norteamericano, el famoso US Postal Office, es una institución que incluso se ha realizado cantidad de elecciones por esa vía en los Estados Unidos. Precisó que si las elecciones fueran hoy, ganaría en primera vuelta, de acuerdo a los números que maneja. Pero si hoy son las elecciones, nosotros de manera holgada nos vamos en una primera vuelta. El dirigente político criticó el manejo y las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y dijo que tiene un plan de reactivación económica post-pandemia. Y por eso nosotros hablamos de hospitales especiales temporales en cada uno de los grandes hospitales regionales para mantener ahí a las personas contagiadas, que si se hubiera hecho eso, como fue el ejemplo exitoso ya cuando empezaron a conocer el proceso de la enfermedad en China, pues yo estoy seguro que el contagio hubiese sido mucho menor. Ante la inquietud de diversos sectores por la crisis generada por el coronavirus, aseguró que la empleomanía pública será resguardada y los programas de ayudas ya establecidos seguirán ejecutándose. Ningún empleado público que cumpla con sus funciones y su trabajo, no importa que sea PLDI, puede ser el más de los PLDistas y el más al más alto nivel, o del PRD o del reformista, va a seguir en su puesto de trabajo. Advirtió que las supuestas irregularidades cometidas durante el estado de emergencia serán perseguidas en caso de llegar al gobierno, ya que contempla el nombramiento de un procurador independiente. Vamos a nombrar ahí un hombre o una mujer totalmente independiente y sin ningún tipo de contacto con el presidente para que actúe solamente por
lo que diga la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Prometió una reforma en los presupuestos de educación, seguridad y salud, este último sector primordial por el papel fundamental que juega en la sociedad. Insisto, es en tener la salud como una verdadera prioridad en la República Dominicana y asignarle los recursos necesarios y hacerlo con la eficiencia, con la modernización que requieren las circunstancias. Tras ser entrevistado de manera simultánea en los programas matinales, televisivos y radial del grupo de medios Telemicro, Abinader dijo que de ser presidente de la República, desarrollará una alianza público-privada para mejorar temas como la electricidad, Duquesa, agua potable, entre otros. También anunció que procederá a la construcción de un monorriel en caso de llegar a la presidencia a partir de agosto. Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Seguimos aquí en Políticas Públicas y como habíamos anunciado, tenemos a un joven comunicador político, abogado, que ha venido haciendo un gran trabajo y una gran labor y haciendo representar a los jóvenes de nuestra generación de manera digna y que cuenta con nuestra amistad y nuestro respeto. Estamos hablando de Julio Peña Guzmán, un amigo y colaborador también de este espacio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Feli. Gracias por la invitación a también tu programa. Tenía un tiempecito sin comparecer a tu audiencia cautiva. Mira, Julio, agradecerte también la participación, pero queríamos invitarte a este espacio porque tú eres un comunicador, un político y además está vinculado a las actividades del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, que lo hemos visto muy activo en estos días, juramentando no solamente miembros que vienen de otro partido, sino también grandes figuras que han venido a apoyar la candidatura de Luis Abinader. ¿Tú no puedes narrar qué es lo que está ocurriendo en medio de toda esta situación? ¿Cómo es que se está dando este procedimiento o este proceso de aumento de simpatía alrededor de Luis Abinader? Mira qué sucede. Tuvimos unas elecciones previas a las que tenemos ahora presidenciales, que fueron las elecciones de febrero, que fueron suspendidas. Entonces, la campaña electoral estuvo enfocada a lo que tenía que ver con lo municipal. Posterior a la suspensión de las elecciones de febrero, todos los esfuerzos, la opinión pública estuvo concentrado en tratar de saber qué había pasado en febrero y en el tema de la organización de las elecciones del 15 de marzo, que gracias a Dios transcurrieron sin ningún inconveniente o inconveniente de importancia. Entonces, en ese sentido, luego de las elecciones del 15 de marzo, tuvimos el tema del COVID, de la enfermedad, de la pandemia mundial que nos ha afectado, y toda la concentración de la energía y esfuerzo, tanto por la Junta Central Electoral, por los partidos de oposición y el gobierno haciendo su labor, aunque cuestionada, pero estaba haciendo su responsabilidad con lo que tiene que ver con esta pandemia. Estaban concentrados lo que tenían que ver al tema humano, social, en ese sentido, y es la razón de que luego ya estamos entrando en los últimos días de lo que tiene que ver con el estado de emergencia que tenemos, que ha sido prorrogado 2 veces, y ya la economía está desarrollándose de manera paulatina y escalonada,
con las medidas de protección que establece el Ministerio de Salud y la OMS. Entonces, en ese sentido, estamos volviendo a la normalidad por igual. Ya estamos a 40 días de las elecciones presidenciales y congresuales, y en ese sentido es que la mayoría de las personas y figuras de importancia se están sumando al cambio que representa Luis Abinader y el PRM para tener un triunfo en primera vuelta el 5 de julio. Pero ¿cómo valoras tú, por ejemplo, hoy anunció de manera pública el Partido Liberal Reformista y Amable Ariztí Castro que pasan a apoyar la candidatura de Luis Abinader? ¿Cómo tú ves esto en términos políticos? Ustedes le están restando ya de manera no simbólica, ustedes le están restando y le están quitando parte de su estructura al candidato del PLD, porque quitarle a Mabre es quitarle no solamente un partido, es quitarle también prácticamente una provincia. O sea, ¿cómo tú valoras todo eso? Lo primero es que no le hemos quitado la candidatura a nadie. Es una decisión personal del señor, del senador Amable Ariztí Castro por la provincia de Altagracia, de apoyar la candidatura de Luis Abinader. Entonces, en ese sentido, las decisiones que él ha tomado ha sido de índole personal o a nivel de su agrupación política. ¿Y eso tú crees que es positivo para Luis o tú crees que no hace nada? Todos los apoyos son positivos, todos los apoyos que, sin importar del litoral que venga, los recibimos porque se ganan con votos, o sea, los votos, el que tenga la mayor cantidad de votos. En este caso, la diferencia es tan abismal entre Luis Abinader y el candidato oficialista que está en segundo lugar, y lo que nosotros estamos trabajando es para consolidar aún más el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader. Entonces, en ese sentido, estamos recibiendo todos los apoyos de todos los litorales en el país entero. ¿Cómo valoras tú el esfuerzo y la campaña que se ha realizado en estos, vamos a decir, 2 meses, de marzo hasta aquí, hasta esta fecha? Porque ya estamos a día de que entre junio entra la semana que viene. Ahora, yo quiero saber cómo tú valoras la campaña que se ha realizado a partir del 15 de marzo, que ustedes iniciaron una campaña en medio de una situación con el COVID-19, en medio de que han tenido que una cuarentena que no le permite salir, que no le permite acercamiento. O sea, ¿cómo ustedes han realizado una campaña que permite que Luis esté posicionado? ¿Cómo se ha logrado eso? Hemos hecho una campaña desde el punto de vista de lo que debe ser un partido de oposición. Fíjate que hemos denunciado, no solamente denunciado en los medios, sino depositado ante el PECA y contra la Contraloría los diferentes irregularidades que hemos visto con las compras de contrataciones públicas en este estado de emergencia. Algunas han sido eliminadas o se ha declarado desierta, como es el caso del Ministerio de Defensa y recientemente el de Sur. En ese sentido hemos estado bien vigilantes por ese lado, y el otro lado es la parte humana, que es lo que ha hecho el licenciado, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, andar o recorrer todo el país con lo que es la ruta solidaria, dando la mano amiga, asistiendo a las personas necesitadas, porque la pandemia ha sido un duro golpe, no solamente para el país, sino también para el mundo, pero ya el ministro de Hacienda ha establecido que las pérdidas van por 57 mil millones de pesos. El turismo ha estado en cero, los cruceros también, las entradas de remesa ha disminuido, y el tema de las pequeñas empresas, que son mayormente las afectadas porque no pueden aguantar el golpe económico de estar cerrado. En esa tesitura, Luis Abinader y el PRM han estado dando la mano amiga y suministrando artículos de necesidad que se requieren ahora mismo, como son mascarillas, pruebas rápidas, con toda
la obstrucción o el obstáculo que impuso el gobierno para que esto se hiciera. Pero Julio, pero mi pregunta va más, porque ustedes han hecho una campaña que o sea, Luis solamente ha dado raciones, es lo que yo he visto. Ahora, el otro candidato ha dado tanque de gas, ha comprado boleto aéreo, ha dado pan, ha hecho fumigación, cosas que yo nunca la había visto en campaña, lo he hecho, traer Eso, vaina de eh, aviones, contratar aviones, o sea, he hecho unos gastos innecesarios en eso, la campaña y uno dice, pero ven acá, ¿cómo es que ustedes han enfrentado todo eso, toda esa, si se puede, todo ese derroche abusivo de los recursos, y ustedes han podido sobrevivir a todo eso con sencillez, con humildad, y aún así ustedes mantienen la preferencia electoral? Es una pregunta que uno se hace desde la distancia. ¿Cómo se lo, puede vencer a tantos recursos? lo primero es que eso es un comportamiento de la desesperación. O sea, porque por más que el recurso que gasten en campaña, el candidato oficialista no sube en las encuestas. Esa es una. Dos, la gente sabe que el PLD se ha olvidado de lo que es la gente y del interior del país, de los campos. Entonces ya han creado conciencia de que no quieran comprar el voto con una ayuda, cogerse de relajo a último momento del cierre de campaña, cuando el PLD tiene 16 años en el poder, ¿tú entiendes? Entonces, en esa tesitura, ya la gente se cansó, se hartó, quiere un cambio, quiere un nuevo resurgir de la República Dominicana. Tenemos momentos económicos muy difíciles que nos deparan de lo que estamos viviendo ahora y de lo que va a ser el inicio del nuevo gobierno. Por eso Luis Abinader ha presentado también su equipo económico, ha presentado sus propuestas y ha estado presentando el plan de relanzamiento de lo que tiene que ser la economía, porque este año ha sido muy golpeado para la República Dominicana. Debemos de entender que la campaña negativa que se formó en el año pasado contra el tema de turismo, que la veníamos arrastrando y cuando veníamos a recuperarnos, entonces ahí vino el tema del COVID y ahora también cuando se reabra el sector turismo va a estar en la temporada baja, o sea, toda esa pérdida de ingresos y de empleo que ha tenido el país es bastante grave y se necesita un candidato como Luis Abinader, tiene su formación principal económica, conoce el sector hotelero porque ha tenido negocios en el sector turismo, el sector construcción por igual, el problema eléctrico también, porque pues, debemos recordar que fue miembro del Consejo Director de la CDE en el gobierno del presidente Hipólito Mejía 2000-2004. O sea, conoce gran parte, mayormente la problemática que nos aqueja. Tenemos que también trabajar el tema de la delincuencia que cada día se ha ido incrementando. Hemos visto cómo la delincuencia con el tema del toque de queda, lo que ha servido es para que los delincuentes salgan de noche y roben en los negocios. Y entonces, en esa línea ya lo que queda es prepararnos para las elecciones del 5 de julio, tanto la Junta Central Electoral como los partidos de oposición. Estos últimos 40 días ya no tenemos una campaña como la que hemos estado acostumbrados siempre, los mítines, las caravanas. Entonces, en ese sentido, hemos dado un cambio hasta los medios de comunicación. Vemos como la entrevista ahora del programa es yo en mi casa, tú en la tuya, y es una nueva modalidad que estamos viviendo en todos los sentidos, el teletrabajo. Entonces, así mismo hemos tenido que ajustar la campaña y la política a la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Julio, en esta situación, y ya le pregunto al abogado, dirigente político, en esta situación se han dado, en medio de esta crisis sanitaria, denuncias graves respecto a la compra de insumos para enfrentar la crisis sanitaria.
Tanto así que han habido incluso hasta renuncias y cancelaciones de empleados, en el caso del INAVI, que parece que encontraron evidencia de que hubo casos de corrupción en licitación. Ahí fue reconocido por el propio gobierno que se violaron todos los procedimientos. Exactamente. Entonces, te pregunto yo a ti, de llegar Luis Abinader a la presidencia de la República, ¿revisaría el comportamiento que mantuvo el gobierno en medio de esta crisis sanitaria, que junto a ella se hizo una campaña electoral, ¿verdad? Y en la que se está haciendo una campaña electoral que es evidente que el gobierno está trabajando junto con el candidato presidencial? Porque cuando tú coges, por ejemplo, los operativos que hace el IDOSA, curiosamente, son idénticos a los de obra pública. Tú coges, por ejemplo, cuando ellos tienen una brigada, ¿verdad? La brigada de obra pública y la brigada de IDOSA, lo único que cambian es el uniforme. Entonces uno tiene la impresión de que están siendo dirigidos por la misma persona o están siendo hechas por la misma persona. Entonces, cuando tú dices eso, tú dices, de alguien son los recursos que no son de IDOSA, que se están gastando, y uno se pregunta, ¿llegará el momento en que un abogado se apoderará de ese expediente y lo llevará a la justicia? Eso puede ser una esperanza del pueblo dominicano o una garantía. Lo primero es que de las propuestas principales de Luis Abinader y el PRM es la designación de un procurador independiente, que no sea un cuadro político, que no responda a intereses políticos, para que persiga tanto la corrupción pasada como la del gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, habrá más garantías, porque no va a haber un obstáculo de palacio, este sí, este no, aguántamelo, archívamelo este. Entonces, en esa tesitura yo creo que el país va a tener confianza en un nuevo ministerio público. No es el gobierno que apresa, ni somete, ni investiga, es el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, todas esas denuncias que están depositadas ahí, el Ministerio Público que venga, que entiendo que el de ahora no tengo mis reservas de que lo haga, el que venga investigará y presentará acto conclusivo donde haya méritos para someter a la traducción de la justicia. En ese sentido también, los denunciantes pueden presentar una querella y constituirse en parte querellante. Así lo establece el Código Procesal Penal, que cualquier ciudadano se puede querellar contra cualquier funcionario. Entonces, en ese sentido, ya hay un primer paso de unas denuncias y posteriormente esa denuncia, la parte denunciante puede convertirse en querellante y el Ministerio Público tendrá que dar respuesta sobre la querella depositada o presentada ante la institución. Bien. Mira, Julio, no te puedo dejar o terminar este programa sin preguntarte sobre la Junta Central Electoral y lo que ahí está ocurriendo. Tú eres delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, ¿verdad? Suplente delegado. Suplente de delegado, bien. Correcto. Ayer la Junta Central Electoral emitió una resolución en el que autoriza, ¿no?, que el 5 de julio se va a celebrar elecciones en el exterior. Aquí hubo una lucha de que incluso Cancillería había enviado una comunicación diciendo de que el gobierno de Estados Unidos no permitía elecciones allá y que por eso no se podían celebrar elecciones. Explícanos cuál fue la situación y cuál fue la lucha que ustedes libraron para que los dominicanos en el exterior sepan que pueden ir a votar y cómo se harían esas elecciones. Mira, lo primero es que el bloque opositor ha hecho todo lo humanamente posible para que se hagan elecciones en el exterior. ¿Qué sucedió? Que el Departamento de Estado había emitido una comunicación y la remitió vía Cancillería, y Cancillería hizo una traducción incorrecta de la comunicación que hizo el Departamento de Estado. Y eso fue divulgado y generaron una información errónea que el representante ante
ante el congresista ante la Cámara de Representantes ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adriano Sánchez Espaillat. Adriano Espaillat ha hecho una gran labor ayudando para que todos los dominicanos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, donde más dominicanos tenemos en el exterior, puedan tener su derecho fundamental de elegir y ser elegidos. Entonces, en esa tesitura se ha hecho reuniones con la Junta Central Electoral, hay que decirlo, el PLD no ha querido ni le ha interesado que se hagan elecciones en el exterior. Y ellos lo hacen público allá en la Junta, eso, de que ellos no quieren la elección. No, pero todos los pasos que han dado han sido en esa dirección, porque a ellos no les interesa el voto al exterior porque están muy mal parados. Entonces, pero ya no le ha quedado de otra que poder aceptar el tema del voto al exterior. Entonces, lo que tiene que ver con la circunscripción número 1 de Estados Unidos, donde está Estados Unidos, ya la del asunto va bien avanzado. El PRM, el Manifiesto Ciudadano y el bloque que representa la Fuerza del Pueblo habían hecho solicitudes mediante instancia a la Junta Central Electoral solicitándole de manera por escrito que emitieran una resolución modificando la proclama que suspendió que modificó la proclama de las elecciones de mayo para el 5 de julio, porque esa proclama no contenía el voto al exterior, no lo contenía porque en ese momento no había información porque eso depende de los estados donde se van a celebrar las elecciones, y entonces ya la Junta emitió la modificación a esa proclama donde se incluye el voto al exterior el día 5 de julio. En ese sentido, los dominicanos en el exterior podrán sentirse tranquilos de que van a poder ejercer su voto igual que los dominicanos que estamos en el territorio de la isla. El lunes, Julio, termina el plazo que le había concedido el Congreso Nacional al presidente de la República para la cuarentena. El gobierno tiene hasta mañana para depositar una solicitud en el Congreso solicitando la ampliación del plazo. Es así. 5 días antes del vencimiento. No. Se te fue el micrófono, Félix. Repite lo que dijiste. Te decía, ¿cómo está la oposición respecto a que mañana pudiera el gobierno solicitar 15 días más o 25 días más para que se amplíe la cuarentena? Félix, la oposición fue clara en la última prórroga. Le dijo que se le iba a aprobar esa última y no más. Porque el estado de emergencia se está utilizando para hacer cosas indecorosas, cosas incorrectas o mal hechas, por no ponerle otros epítetos con el tema de las compras. Y querer tener a la oposición trancada en su casa mientras el candidato oficialista y sus empresas salen luego de la hora del toque de queda. Entonces, en ese sentido, y más aún cuando el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ya dijo que las plazas comerciales iban a abrir, vamos a celebrar la madre, ya el comercio está abierto. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de prorrogar una vez más el estado de emergencia. Lo que tenemos que seguir es cuidándonos todos los ciudadanos, usando los protocolos y las recomendaciones de los organismos de salud, tanto nacionales como internacionales, y seguir en nuestro diario vivir en ese sentido y enfocarnos en las elecciones del próximo 5 de julio. Julio, y ya que estamos terminando y llegando al final del programa, ¿por qué a un mes de las elecciones la Junta Central Electoral no ha hecho un programa de comunicación a través de publicidad y a través de promoviendo cómo ir a votar en este momento tan especial? ¿Por qué la Junta no ha hecho un gasto en ese sentido de decir cuál es el modelo? Un metro de distancia, con mascarilla, que va a haber gel para que las personas se toquen la mano, o sea, para ir quitando, ir trabajando, que la gente pierda el miedo a la hora de ir a votar.
Lo primero, Feli, es que se ha estado trabajando en el protocolo de las votaciones, tanto por parte de la Junta Central Electoral con todos los partidos del sistema. Ese es uno. Lo segundo, no puedo hablar a nombre de la Junta Central Electoral porque no soy vocero de la Junta, pero la explicación que le pudiera... Pero tú eres delegado. Sí, soy delegado, pero al final yo puedo hablar a nombre del PRM, pero no de la Junta Central Electoral. O sea, yo puedo exigir eso, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, recuerda que tuvimos que celebrar unas elecciones adicionales de marzo y el presupuesto de la Junta se ha visto afectado, igual que el de los partidos políticos. Entonces, en esa situación tampoco hacer una campaña publicitaria con tanto tiempo de anticipación no creo que también sea tan efectivo. Creo que es más cerca de las elecciones sí debe hacerse, y creo que también los partidos deben de darle garantía a la ciudadanía, también colaborar en ese sentido, de que las elecciones se podrán hacer sin ningún contratiempo, de manera libre, transparente, donde haya equidad, y que la protección y los protocolos del lugar van a estar vigentes. Sí se han hecho las licitaciones del lugar para las mascarillas, para los gel, todo eso, tanto por la Junta Central Electoral como los partidos han hecho sus compras, porque los partidos tienen que suministrarle los equipos necesarios a los delegados y a los representantes de los recintos y colaboradores, auxiliares en ese sentido, porque es un personal muy grande que trabaja en los 16,000 y pico de colegios electorales que tenemos en nuestro país, tanto por la composición del colegio, que incluye los funcionarios del colegio por parte de la Junta, como los delegados y suplentes delegados de los partidos, más los colaboradores. Recuerden que estos tienen personal de apoyo, que colaboran con el suministro de agua, de comida, ese tipo de cosas, y a ellos también hay que darle los equipos del lugar. Y las mascarillas, sabemos que la mascarilla quirúrgica, por citar el caso, que es la que más se utilizan para este tipo de eventos, hay que cambiarla cada cierta cantidad de horas, porque un personal que esté de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche no debe usar la misma mascarilla, no es duradera. Entonces, en ese sentido hay que comprar una cantidad mayor. Pero yo creo que no habrá ningún contratiempo. No solamente vamos a elegir el presidente de la República, que es el cargo de mayor importancia en nuestro país, sino también elegiremos los que van a ser nuestros congresistas, que es el principal poder del Estado, que es el encargado de elegir el defensor del pueblo, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, de fiscalizar al Poder Ejecutivo, de aprobar el presupuesto, de aprobar los préstamos, el endeudamiento externo, el nombre de los embajadores, en fin. La cantidad de responsabilidad que tiene el Congreso es de vital importancia, de que se elijan los mejores hombres y mujeres de nuestra nación para que nos representen en ese poder del Estado. Julio, ya para finalizar y agradecerte también la participación, pronóstico de las elecciones del 5 de julio y por qué la gente debe elegir el cambio cuando esté depositando su voto. Eso es una excelente pregunta para concluir tan visto programa que me has dado el placer y el honor de invitarme. Lo primero es que lo que se está proyectando es un triunfo abrumador en primera vuelta de Luis Abinader, con un porcentaje de alrededor de un 54-55% que ha estado marcando en la mayoría de las encuestas, tanto internas de nosotros de trabajo como externas que se han ido publicando. En cuanto a lo que tiene que ver con los cargos legislativos, es para que el bloque opositor tenga mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entiéndase, el PLD no solamente va a perder el Poder Ejecutivo, sino va a perder la presidencia de ambas cámaras. En ese sentido, que es algo muy sano para hacer las transformaciones que necesita nuestro país y los cambios que están demandando. ¿Por qué elegir a Luis Abinader? Luis Abinader es un candidato que se ha preparado para gobernar, es un candidato con amplio conocimiento de todas las problemáticas del país, es el candidato que tiene propuestas concretas desde las elecciones pasadas, que había sido candidato también, con el tema de la seguridad, con el tema del empleo, con el tema de la electricidad, con el tema de ahora mismo tiene
con el relanzamiento de nuestra economía y la situación de la pandemia del COVID, que es el principal problema que nos están aquejando, el problema de la reforma fiscal que tiene que venir, que el gobierno ha sido irresponsable, que dicho sea de paso no es una reforma para incluir nuevos impuestos, para cargar a la clase media, sino para sanear lo que tiene que ver con las distorsiones que hay en nuestro esquema impositivo. Es un candidato que conoce, como te dije anteriormente, el problema eléctrico, conoce la problemática del sector turismo, conoce los temas económicos porque es economista de profesión, y no solo eso, todas las propuestas de Luis Abinader tienen la partida presupuestaria de dónde van a salir, porque siempre hemos visto que todos los candidatos presidenciales ofrecen villas y castillas, ofrecen de todo, viajes hasta la luna, sueños, y a la hora de que se sientan en la silla no hay forma de cómo ejecutar nada porque no existen los recursos. Cada propuesta de Luis Abinader y el PRM tiene la partida presupuestaria de dónde va a salir. O sea, no son propuestas demagógicas, no son propuestas para engañar a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Luis Abinader es la mejor opción que cuenta nuestro país. Tenemos un PLD con 16 años de continuo en el poder, 4 periodos presidenciales, donde no ha resuelto un solo de los problemas que nos aquejan del país. Lo que sí han sido unos campeones es en el endeudamiento externo, han sido unos campeones en la corrupción, han sido unos campeones en contribuir con todos los males que tenemos actualmente, como es el tema de la seguridad ciudadana, que no han podido resolver. Han sido unos campeones, ahora están coronándose con el tema de las compras de emergencia, con los casos de corrupción que se han ido denunciando y otros que se están investigando que también serán depositados en los organismos correspondientes. También ha sido unos campeones usando los recursos del Estado para campañas electorales, como lo hemos estado viendo. Julio, Julio, ya llegamos al final, lamentablemente. Agradecemos tu participación. Tú tienes que volver más adelante para que nos explique cómo va todo el proceso y agradecerte la participación. Tú sabes que este programa es tuyo. Gracias, Félix. Un abrazo. Bueno, pasen buenas tardes y nos vemos mañana aquí en Política Pública a través de Cinevisión, Canal 19.